Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 1 y nuestro PIA lleva como nombre papel de la evolución en una estructura corporal, enfocado más que nada en extremidades anteriores y posteriores. Bueno, primeramente se les llaman extremidades o miembros a los órganos externos que están articulados con el tronco, que cumplen funciones de locomoción, vuelo o manipulación de objetos en el caso de los animales. Cabe mencionar que las patas de los invertebrados y las extremidades de los vertebrados tienen poco en común excepto su función. Las patas de la especie de mosca Drosophila melanogaster están hechas de quitina y no tienen un esqueleto interno. Están formadas por el telescopaje hacia afuera de los discos imaginales del ectodermo, cuyas células forman estructuras cuticulares del adulto, y estas incluyen alas, patas, antenas, ojos, cabeza, tórax, etc. A medida que las células de los discos imaginales proliferan, estas forman un epitelio tubular que se pliega sobre sí mismo en una espiral compacta. Se menciona también que los discos de la pata contienen cerca de 10.000 células cada uno. En la imagen de la izquierda se muestra el mapa de destino y la secuenciación de eversión del disco de la pata de Drosophila. Al final del tercer estadio, justo antes de la pupación, el disco de la pata es un saco epitelial conectado por un delgado talo a la epidermis de la larva. A medida que comienza la pupación, las células del centro del disco se telescopan hacia afuera para convertirse en las porciones más distales de la pata, que son las garras y el tarso, mientras que las células externas se convierten en las estructuras proximales, como el coxa y la epidermis adyacente. Y, después de diferenciarse, las células de los apéndices y de la epidermis secretan una cutícula apropiada para esta región. La especificación del tipo de disco se produce dentro del embrión, mientras que la proliferación de las células del disco y especificación, así como el tipo de células de pata que cada uno producirá, es llevada a cabo en los estadios larvales. Siguiente, por favor. Y bueno, las extremidades de los vertebrados, como en el caso del Gallus domesticus, por otra parte, no tienen quitina, pero poseen un endoesqueleto óseo. Estas son creadas mediante la interacción de ectodermo y mesodermo. Sin embargo, las instrucciones genéticas para formar estos tipos de extremidades son algo diferentes. La extremidad de los vertebrados es un órgano complejo con una organización asimétrica de las partes en las tres dimensiones. La primera siendo el eje proximal distal. Los huesos de la extremidad se forman por osificación endocondral, que inicialmente son cartilaginosos, pero finalmente es reemplazado en su mayoría por hueso. El segundo eje es el eje anteroposterior, mientras que el tercero es el eje dorsoventral. Las posiciones donde surgen las extremidades desde el eje corporal depende de la expresión de los genes HOX, y a medida que la extremidad crece vaginándose, se forma primeramente el estilópodo, que incluye el húmero y el fémur, luego el subgópodo, donde se encuentra el cúbito y radio, y también la tibia y el peroné, y finalmente el autópodo, que son las manos y los pies. Cada fase del desarrollo del miembro está caracterizada por un patrón específico de expresión de genes HOX. Las células de la extremidad se desarrollan de modo diferente en los estadios tempranos, donde se produce el estilópodo, a las del desarrollo que en posteriores, donde se produce el autópodo. También se mencionaba mucho que las extremidades no se forman en cualquier lugar a lo largo del eje corporal. En su lugar hay posiciones diferenciadas, donde son generadas gracias a las células mesodérmicas que dan origen a la extremidad, y estas pueden ser identificadas de tres maneras. La primera siendo extirpando ciertos grupos de células y observar que una extremidad no se desarrolla en su ausencia. La segunda, que puede ser trasplantado un grupo de células a una nueva localización y ver que forman una nueva extremidad. Y la tercera siendo marcando un grupo de células con colorantes o precursores radiactivos y observar que si sus descendientes toman parte en el desarrollo de la extremidad. Y por último, las especificaciones del tipo de extremidades es por los genes TBX4 y TBX5. Las hibridaciones in situ muestran que durante el desarrollo normal del pollo, el gen TBX5, que se muestra en azul, es encontrado en la parte anterior de la lámina del mesodermo lateral,
mientras que el gen TBX4, que está en color rojo, es encontrado en la región posterior de la lámina del mesodermo lateral. Algunos esbozos de extremidad que contienen el gen TBX5 producen alas, mientras que los esbozos de extremidad que contienen el gen TBX4 generan las patas. Siguiente, por favor. Los extremos de los huesos largos del Homo sapiens y de algunos otros mamíferos contienen regiones cartilaginosas denominadas placas de crecimiento epifisarias. El cartílago de estas regiones prolifera de modo tal que el hueso crece en longitud y finalmente es reemplazado por hueso y se detiene el crecimiento. Después de unas 4 semanas del desarrollo, las yemas de las extremidades se hacen visibles en forma de marginaciones en la pared ventrolateral del cuerpo. Primero aparecen las extremidades anteriores y aproximadamente 1 o 2 días después aparecen las posteriores. Las yemas son formadas por un núcleo mesenquimatoso que forman huesos y tejidos de extremidades con una capa de ectodermo que lo recubre. Este ectodermo del margen distal se engruesa formando la cresta ectodérmica apical, o por sus iniciales CEA, la cual ejerce una influencia inductiva sobre el mesenquima adyacente y hace que ésta se mantenga como una población de células indiferenciadas en rápida proliferación llamada zona de progresión. Después de unas 6 semanas, la parte terminal de las yemas de las extremidades se aplana formando las placas de las manos y de los pies. Los dedos se forman cuando la muerte celular en la cresta ectodérmica apical divide la cresta en 5 partes. La morfogénesis de las extremidades inferiores se inicia 1 o 2 días después de la de las extremidades superiores. Y durante la 7ª semana, las extremidades giran en sentidos opuestos. Las superiores giran en 90 grados en dirección lateral, mientras que las inferiores giran en 90 grados en dirección medial. Y mientras se establece la forma externa, la mesénquima de las yemas empieza a condensarse y las células se diferencian en condrocitos, estos formando moldes de cartílago y hialino que prefiguran los huesos de las extremidades. Una vez que la condrogénesis se detiene y se induce una interzona de articulación, en las condensaciones cartilaginosas se forman las articulaciones. La osificación de los huesos de las extremidades se inicia al final del periodo embrionario y desde la diáfisis del hueso, la osificación endocondral progresa gradualmente hacia los extremos del modelo cartilaginoso. Y durante el nacimiento, la epífisis todavía es cartilaginosa, aunque después aparecen algunos centros de osificación. En estos centros de osificación de diáfisis y epífisis permanece una placa de cartílago, también conocida como placa epifisaria, que desempeña un papel en el crecimiento de los huesos. Cuando ésta alcanza toda su longitud, las placas epifisarias desaparecen y la epífisis se unen con la caña del hueso. En los huesos largos hay una placa epifisaria en cada extremo, mientras que en los cortos hay una en un extremo y en los irregulares hay uno más centros de osificación primarios y varios secundarios. La musculatura de las extremidades deriva de las células dorsolaterales de las somitas que migran hacia la extremidad para formar músculos. Sin embargo, con la elongación de las yemas de las extremidades, el tejido se puede dividir en componentes flexor y extensor, de modo que un músculo individual puede estar formado por más de un segmento original. Y finalmente, la posición de las extremidades en los costados del embrión está regulada por los genes de homosecuencia Hox, los cuales se expresan en patrones que se superponen desde la cabeza hasta la cola. Bueno, ahora pasaremos a la regulación génica y parácrina. Aquí cabe destacar que, contrario a lo que se piensa respecto a que existen diferencias entre las extremidades de vertebrados e invertebrados, como lo mencionó anteriormente mi compañero, de que pueden estar constituidas por componentes de quitina o de hueso, pues las instrucciones genéticas para formar estas extremidades son semejantes. Como sabemos, existen 4 tipos de familias de los factores parácrinos. Sin embargo, en esta ocasión únicamente vamos a mencionar 2. Estos son los factores de crecimiento fibroblásticos, los FGF,
donde aquí vamos a recordar al gen FGF8, el cual es muy importante para el desarrollo de estas extremidades. Y bien, tampoco vamos a dejar de mencionar a la familia Hedgehog. Siguiente, por favor. Bueno, la proteína Sonic Hedgehog, la cual se abrevia como SHH, por lo general es expresada en la parte posterior del esbozo. Recordemos que el esbozo es un embrión con células indiferenciadas. Esto de la extremidad de los vertebrados. Y si esta es expresada en la parte anterior del esbozo, se originan duplicaciones en imagen en espejo. En Drosophila melanogaster este gen se expresa en la porción posterior del disco imaginal del ala o de la pata. Si este gen es expresado en la porción más anterior, se formarían duplicaciones del ala en imagen en espejo, es decir, como un reflejo. Cabe destacar también que ciertos genes regulados por las proteínas Hedgehog también se han conservado. Esto significa que el eje anteroposterior y el eje dorsoventral parecen estar especificados del mismo modo en los apéndices de vertebrados y de los insectos. Siguiente, por favor. Bien, los compartimientos ventrales de la extremidad de insectos y de vertebrados son o parecen ser especificados por la expresión del gen Ingrel, mientras que el compartimiento dorsal ya es diferente, ya que este es definido por el gen Apterius, esto en insectos, y su pariente LMXL en vertebrados. Ahora vamos a pasar a cómo se hace la formación del gen del eje próximo distal. Este proceso ocurre de manera semejante tanto en los apéndices de vertebrados como en el de los invertebrados. En los insectos, el margen del ala se forma en el borde entre las células dorsales y las células ventrales. Las células dorsales expresan a la proteína Apterius y esta activa a la expresión del French. Una cascada muy similar induce a la evaginación de la extremidad en los vertebrados. La cresta ectodérmica apical, la CEA, se forma en la unión de las células dorsales con las células ventrales. Las células dorsales expresan a radical French, un homólogo de vertebrados de la proteína French. Esta es crítica para la formación del CEA. Siguiente, por favor. Bueno, otro punto que es importante destacar es que las mismas vías en las que estas proteínas llegan a estar localizadas difieren enormemente entre estos filos de vertebrados e invertebrados. Radical French, por ejemplo, es inducida por los factores de crecimiento fibroblásticos y este induce al CEA a producir más factores de crecimiento fibroblástico para la evaginación de la extremidad. Por otro lado, los factores de crecimiento fibroblástico no desempeñan ningún papel en el desarrollo de la extremidad de un insecto. Incluso las instrucciones para la evaluación y la polaridad parecen ser esencialmente las mismas en insectos y vertebrados. Siguiente, por favor. Bueno, ahora, como lo mencionó mi compañero anteriormente, los genes HOX pues tienen una participación muy importante en el desarrollo de las extremidades, ya que estos genes proporcionan las bases para la especificación del segmento anteroposterior a lo largo del reino animal. Bueno, todos los invertebrados tienen un solo complejo HOX, esto por genoma haploide, y los invertebrados más complejos, como es el caso de los insectos, tienen numerosos genes HOX en este complejo. Cambios en la estructura de las proteínas que codifican a los genes HOX en cuanto a extremidades se refiere, puede ocasionar el desarrollo de tan solo 6 patas en los insectos y de muchas más en otros grupos de artrópodos, como lo hemos visto en el caso de las arañas, los milpies o hasta los camarones. Estas diferencias
estos diferentes desarrollos se deben a mutaciones en las proteínas ultravitórax y el gen distal les. Sobre este gen distal les, como ejemplo, tenemos a la expresión en la imagen de la derecha, tenemos como ejemplo la expresión de este gen en un homólogo. Se clonó como un homólogo esto en la mariposa bucay, y lo que se realizó es que se mapearon sus expresiones durante el desarrollo, lo que tuvo como resultado que durante la etapa de gastrulación de esta mariposa, la expresión de distal les se vio primero en las regiones de la cabeza y en las regiones torácicas. Estas las cuales darán origen a los discos imaginales de la pata. En la imagen se puede apreciar como las zonas oscuras, las zonas más oscurecidas, ahí es donde estaba la expresión de este gen. Siguiente, por favor. Y bien, más concretamente, ¿qué es lo que determina a la formación de la extremidad? Bueno, pues se sabe que un grupo de genes codifican para factores de transcripción, como en todos los procesos. Y pues las proteínas que controlan esta transcripción, la transcripción de estos genes, son pertenecientes a la familia Brachyury, la cual funciona como un factor de transcripción dentro de los genes T-Box. Estos son importantes ya que regulan la identidad de las extremidades. Y se ha observado que el factor PITX1 es un factor de transcripción con dominio Hox, y este es relacionado a la familia Bicoid, el cual se expresa y especifica en la morfogénesis de una extremidad posterior. Se ha visto en ratones que la eliminación del gen PITX1 lleva a que las extremidades posteriores adquieran una morfología parecida a la de las extremidades anteriores. Cuando sucede esto, aparece el gen TBX5, el cual se expresa de manera exclusiva en la extremidad anterior, y en la extremidad posterior se vendría a establecer el gen TBX418. Ahora vamos a continuar exponiendo algunos de los aspectos evolutivos más importantes. El primero que tenemos es el ácido retinoico y junto con los genes Hox. El señal molecular que indica el embrión del vertebrado, la posición exacta, desde donde deben desarrollar los miembros, está dado por el ácido retinoico. Este es muy importante ya que actúa a modo de morfógeno, lo cual es producido por la región posterior del embrión difundiendo hacia la región anterior, generando poco a poco una gradiente de concentración que en sí llega a determinar la expresión de genes homeóticos de la familia Hox. Y como se ha mencionado anteriormente, pues la expresión específica de los genes Hox es fundamental para la formación posterior de los miembros en el embrión. Otro muy importante que podemos observar es una proteína codificada por un miembro de la familia de los genes FGF, que es el FGF10. Este es fundamental en la formación de los miembros. Las células mesenquimales del mesodermo se van formando para dar paso a estas partes, lo cual esta proteína es capaz de promover mediante un efecto parácrino las interacciones mesodermo-ectodermo, que posteriormente llega a la formación correcta de las extremidades. Y bueno, en esta imagen, que es una especificación del miembro superior de un embrión de pollo, se puede ver el gradiente de ácido retinoico, cuya concentración disminuye hacia el anterior, que es la flecha verde. Pues como había mencionado, determina la expresión de los genes Hox
Y la expresión de estos genes determina pues, la zona del mesodermo lateral, donde posteriormente va a provocar que se formen las extremidades. En la parte azul podemos observar la expresión del gradiente del ácido retinoico. Y las letras que podemos observar, MS es el mesodermo somítico, MI el mesodermo intermedio y ML el mesodermo lateral. Siguiente, por favor. Otro muy importante que podemos apreciar es la especificación del eje anteroposterior. En sí, la formación de la zona de actividad polarizante de Sonic Hedgehog. Esta proteína está involucrada directamente con la actividad del centro de señales de las actividades polarizantes que provocan la formación de las extremidades. Esta zona, también conocida como la SAP, que es la zona de actividad polarizante, se relaciona directamente con la especificación del eje anteroposterior. También otro que podemos ver es la generación del eje dorsoventral, donde los miembros pues tienen una polaridad dorsoventral. Y la especificación de este eje se debe a un tercer centro que reside en el ectodermo. Entonces, esta polaridad dorsoventral es sobre la mesénquima, tiene una participación muy importante, una proteína que es la WNTZA, donde es secretada directamente desde el ectodermo dorsal. Esto incluye a diversas células mesenquimales circundantes que se encuentran por ahí para diferenciarse posteriormente en estructuras dorsales y que provoca la formación de los miembros. Siguiente, por favor. Uno de los puntos también fundamentales que menciona la literatura es las modificaciones que sufren los quiridios en los diferentes organismos vertebrados. Estas variaciones son adaptaciones que tienen los seres vivos para poder desarrollar una mejor calidad de vida o de depredación o de alimentación en su hábitat o ecosistema, donde principalmente se adaptan al aire, que sería al vuelo en el caso de las aves y algunos mamíferos, también como a la natación, que son algunos organismos acuáticos como los delfines, y también para reptar en el suelo, caminar o trotar, como son algunos mamíferos ya grandes, desde todos los que tenemos, jaguares, pumas, etc. En lo que respecta a los mecanismos moleculares evolutivos que promovieron el surgimiento de las extremidades que hemos estado viendo, vamos a hablar sobre los tetrápodos y los artrópodos. Para los tetrápodos, tenemos que los autores mencionaron que gracias a los descubrimientos fósiles se lograron determinar que los peces con las aletas lobuladas tenían huesos homólogos al carpiano y al terciano, o sea que tenían funciones similares y estaban colocados en los rayos de las aletas. Todo lo podemos ver aquí en la ilustración de la izquierda. Por otra parte, el endoesqueleto de la aleta de los osteolepiformes, el pisostegalianos y rhizodóntidos se extendía incluso hasta limitarse en un zeugopodio, por ejemplo en organismos como Tiktaalik, Panderictis y Sauropterus. Estos hallazgos dieron lugar a especulaciones de que el autopodio era pues primitivo en los primeros tetrápodos, no era totalmente desarrollado como lo es actualmente. Se habían hecho estudios que fundamentaran esta idea, pero no se descubrió el código genético de cis regulatorio, que pues era el que programaba el autopodio en las aletas. Entonces se implementaba el argumento de que faltaban ciertas homologías funcionales en las secuencias cisreguladoras de pues, los genes del autopodio, ¿no? Los autores Schneider y Nóbrega
lograron probar que si el potenciador HOX-D-CSB era un potencial regulador para la expresión del autopodio en los tetrápodos, y pues lograron esto con experimentos en peces, en pesebra y en ratones, y demostraron que tanto los tetrápodos como los peces tenían ciertos potenciadores del apéndice distal. Había un cierto dominio en el gen reportero, en la expresión de las aletas del pez transgénico y en las extremidades, pero también daba una limitación a que se regulara la expresión de los apéndices, ¿no? Como que se limitaba el crecimiento. Esto lo relacionaron con unos informes sobre los genes HOX-D13, EVX2 y LNP, y pues se caracterizaban por el GCR en el ratón, que tienen diferentes patrones de expresión entre los ratones y el pez cebra. Estos, por ejemplo, los patrones de expresión de LNP y EVX2 no se conocían en actinopterigios, pero el HOX-D13 se asemejaba mucho en la expresión de las extremidades de los tetrápodos. CSB resultó ser altamente homólogo entre el ortólogo tetrápodo y provocaba una fuerte expresión de extremidades en los ratones transgénicos. El estudio también reveló que se conservaban ciertos factores cisregulatorios que desarrollaban estas estructuras. Los genes que, impulsados por CSB, se habían establecido en mayor cantidad en las muñecas y en la base de los dígitos del pez, como se ve en donde dice CSB transgénesis, aquí dice zebrafish, se ve que estaban localizados en una sola parte. Sin embargo, en los genes del ratón se alejaban más en el autopodio. Aquí está el ratón, más hacia el autopodio. La expresión de HOX-D se asoció al esqueleto endocondral, que ya estaba mejorado en los tetrápodos. Ya se había hecho una evolución. Para concluir, determinaron que el origen de las extremidades tetrápodas implicó cierta expansión en la expresión de HOX-D, lo que probablemente se dio por la adición de elementos en cisreguladores, por ejemplo los CSC, que no están presentes de manera ortológica en peces. Continuando con los artrópodos, enfocándonos en su mecanismo molecular evolutivo que propició su surgimiento, de forma introductoria tenemos que los genes homeóticos son responsables de determinar la identidad de segmentos o estructuras particulares del cuerpo. Por lo tanto, cuando los genes homeóticos se inactivan o se expresan en lugares inusuales debido a mutaciones, puede causar que segmentos del cuerpo adopten nuevas formas. Como primer ejemplo de gen homeótico tenemos a Antenapedia, que normalmente se expresa en lo que será el segundo segmento del tórax de una mosca cuando es un embrión, y persiste hasta que la mosca es adulta. Allí el gen actúa como un regulador maestro, se pudiera considerar, activando el programa genético que produce el segundo par de patas de la mosca y otras estructuras específicas del segmento. Si se llega a presentar un tipo de mutación con este gen, esto provocaría que crezcan patas en la cabeza de la mosca en lugar de antenas. Otro gen homeótico de la mosca es el gen ultrabitórax. Las alas, por lo general, solo se forman en el segundo segmento del tórax, no en el tercero, donde en su lugar se forman pequeñas estructuras llamadas halterios, que estas son o le permiten el equilibrio de la mosca. El trabajo de este gen de ultrabitórax se expresa fuertemente en el tercer segmento del tórax, y también una de sus funciones es reprimir la identidad del segundo segmento y la formación de alas en el tercer segmento. Cuando ultrabitórax se inactiva en el tercer segmento durante el desarrollo debido a mutaciones, los halterios se convierten en un segundo conjunto de alas ordenadamente colocadas detrás del par normal, como lo podemos observar, por así mencionarlo, con las libélulas o los caballetes. Y posteriormente tenemos que en el diagrama de la izquierda se muestran 8 principales genes homeóticos, en la cual se ha ido mencionando el HOX,
Y pues bueno, cabe recalcar que este gen codifica un factor de transcripción, que se expresa en una región específica de la mosca desde las etapas tempranas en la que comienza su desarrollo como embrión. Bueno, y hablando sobre el árbol filogenético del gen Hox, primero hay que explicar por qué se escogió el gen Hox para explicar todo esto sobre la formación de las extremidades. Y simplemente es debido a que pues, el gen Hox va a regular a bastantes genes. En este caso, pues, para empezar, regula al SHH, al FGF, y pues estos se van a encargar sobre la formación ósea de las extremidades, que son el radio, el cúbito, el húmero y el fémur. También va a estar determinando los genes TBX5 y TBX4. El 5 se va a encargar de las extremidades superiores y el 4 de las extremidades inferiores. Asimismo, Hox va a determinar cómo está la anteroposteridad del organismo, o sea, el eje anterior y el posterior. Y aquí en esta imagen de la filogenia se observa de cómo empieza desde los nidarios a presentarse este gen. Y pues en sí no es solamente un gen, sino un grupo de genes que se conocen como el grupo Hox. Y a como van avanzando en complejidad los organismos, van aumentando también el número de genes Hox que se encuentran. Y del lado izquierdo se va a mostrar cómo los grupos de genes Hox presentan un punto en su ramificación en donde es distinto. Por ejemplo, en la primera parte que se encuentran los nidarios, se encuentran nada más 3 tipos de genes, luego se incrementan a 4 ya en el lugar de las planarias, y en el lugar donde van a estar los artrópodos y los mamíferos se van a encontrar hasta más de 5 pares de genes, mientras que el del lado derecho se empiezan a ver cómo los grupos van aumentando, debido a que entre más complejo es el organismo, más pares de genes van a tener estos grupos. Y pues aquí se observa cómo los mamíferos, ya que son un grupo muy complejo de organismos, van a presentar, pues como ya lo dije, un mayor número de genes Hox. La siguiente, por favor. Ya finalizando, tenemos las comparaciones entre estructuras actuales y estructuras extintas. Primeramente mencionamos a Drosophila melanogaster, para la cual una de las estructuras más importantes es la glándula anular. A dicha glándula se le ha atribuido la función de regular la moda larvaria. Esta glándula anular está formada por la glándula protorácica, el corpora lata y el corpora cardíaca, y que estos en conjunto se encuentran anteriormente al cerebro de la larva, y estos se encargan de secretar ecdisoma a la hemolinfa, la cual se transporta a los tejidos diana, que lo transforman en la forma activa 20-hidroxiedixona, y esta es la encargada de inducir los principales eventos del desarrollo larvario. La siguiente, por favor. En el ser humano, es decir, en el Homo sapiens, podemos encontrar que en las axilas del ser humano moderno se encuentran en un bajo porcentaje bandas o heces de tejido muscular. Decimos de bajo porcentaje porque menos del 18% de la población mundial actualmente lo presenta. Estos elementos corresponden a remanentes de panículos carnosos, el cual es un tejido subcutáneo que formaba parte de los primeros mamíferos inferiores. Este anteriormente presentaba un papel importante en el movimiento de extremidades, pero en la actualidad no tiene una función primordial en el ser humano que lo presenta, y en ocasiones puede seguir cumpliendo su función de movimiento muscular. No presenta ningún peligro para el ser humano, más que llegar a provocar algunos errores en los análisis médicos. Otro cambio anatómico que se ha dado con el paso del tiempo es que el ser humano ha cambiado en su mandíbula, debido a que anteriormente se alimentaban de cosas crudas y comidas duras. Actualmente se ha cambiado por algunos alimentos más suaves e incluso procesados. Esto genera un cambio en los patrones de la carga masticatoria y con ello de la anatomía y la estructura ósea mandibular. Esto a su vez también ha provocado cambios en el aspecto del rostro.
La siguiente, por favor. Finalmente, en galos domésticos, pues sabemos que como ave desciende de una rama del árbol filogenético de los ya extintos dinosaurios. Es por eso que es normal que en algunas presentaciones se presenten estructuras vestigiales de ellos o se expliquen cambios evolutivos a partir de estos mismos dinosaurios, como es el caso de las alas. Anteriormente, en los dinosaurios terápodos, que son de quienes evolucionaron estas aves, poseían unos pequeños brazos con muñecas. Estas muñecas las ayudaban a sujetar tanto objetos como algunas presas. En estas muñecas se encontraban varios huesos que con el paso del tiempo pasaron a tener una menor cantidad, y esto les permitió a las aves como galos domésticos evolucionar esas extremidades en alas, las cuales en otras especies de aves les ha permitido llevar a cabo la acción del vuelo. Finalmente, con esto terminamos nuestra exposición sobre el PIA. Muchas gracias por su atención.